En este vídeo os voy a enseñar el diseño final de mi coche, del mejor coche que habéis visto en vuestra vida, del más bonito. Es que claro, ¿qué coño te voy a decir si lo he hecho yo, no? O sea, poco más te puedo decir. Ya os hice un adelantamiento de lo que iba a ser el diseño final, pero no lo acabé presentando en la parte 1, que ya la tenéis subida, al igual que el tráiler de unos 30 segundos, donde ya se ve un poco la forma del coche, pero no lo había presentado de manera completa todo el coche. Hoy lo vamos a hacer, aunque creo que no me va a dar tiempo de explicar todo. Empezamos donde nos quedamos en el último vídeo. Teníamos ya las imágenes base para empezar nuestro modelo 3D en Blender. Y si no tienes absolutamente ni idea de lo que te estoy hablando, por favor, mírate la parte 1 y ya continúas viendo este vídeo. La IA Bitcom nos había hecho unas ilustraciones, pero no eran suficientes para empezar el modelo en 3D que iba a ser la versión final. Queríamos un poco más de calidad, un poco más de refinamiento. Y ahora te voy a explicar las partes necesarias que tienes que hacer para llegar a donde he llegado. Te voy a hacer un tutorial paso a paso de cómo llegar a lo que he hecho yo. Y si esto te la bufa completamente, tienes el vídeo seccionado por partes y continúas con el resultado final, que lo tendrás más adelante. Si te la bufa y no lo quieres hacer tú, vete ya a la parte final, que es la más guapa, donde se va a ver la chicha, el modelo final, el TFG, el trabajo de fin de grado. Que no ha sido este, pero bueno, esto podría ser un TFG perfectamente en la ingeniería de diseño. Lo primero, antes de entrar a Blender, descargártelo, que por cierto es una aplicación completamente gratuita para hacer modelos en 3D, tenía que aprender porque no tenía absolutamente ni puta idea de qué coño era Blender ni cómo funcionaba. Entonces me metí a YouTube, hice varios tutoriales que os los dejaré en la descripción. Y el primero, empiezas con un modelo muy simple de vehículo, y una vez que hagáis este tutorial, que a mí me fue de locos, pasáis al siguiente nivel. Ya tenemos un modelo un poco más realista y por tanto vais a pasar por fases un poco más complejas, pero una vez que hayáis hecho el vídeo primero, este será un poco más fácil. Estos vídeos los recomiendo al 100% hacerlos, porque me han servido a mí para hacer el modelo final que ahora veréis. A medida que avancéis a través de estos dos tutoriales, obviamente os van a surgir dudas, y tengo también otro youtuber perfecto para esto, que es el Arguillán Arijan, que habla rápido que te cagas, parece que estás viendo el vídeo en por dos, está en inglés, yo creo que no hace falta ni entender el inglés, te resuelve dudas concretísimas y viene genial para acompañar estos tutoriales, porque seguro que os surgen dudas por el camino. Así que este youtuber también os lo apuntáis, os suscribís a él. Que sepáis que esto no ha sido un proceso de, venga, pues de una semana, ¿no? Desde que empecé el proceso de creación del vehículo, es decir, desde la parte 1 hasta el final, igual han pasado 9-10 meses. Si te pones a tope, seguro que lo recortas. Te aseguro que no es un proceso de la noche a la mañana, desde que haces los primeros bocetos en papel hasta que tienes la versión final que quieres. Y que tampoco hace falta ser un auténtico experto en Blender, porque como os voy a comentar ahora mismo, este es el modelo en 3D que me ha quedado a mí, y como veis tiene sus imperfecciones porque no somos unos auténticos bestias en Blender, pero obviamente estamos en 2025 y por tanto nos vamos a ayudar de la magnífica herramienta de la inteligencia artificial para mejorar nuestros renders. La aplicación que he usado yo es Crea.ai. Empezó siendo una herramienta para mejorar renders de edificios, pero que a mí me ha servido de maravilla para mejorar estos renders que me salían en Blender. Con esta herramienta nos hemos ahorrado mucho tiempo de pulido en render, que tampoco lo sé hacer, así que perfecto. Y ahora sí que sí, vamos al reveal del diseño final de mi coche. Así que, dentro tráiler. Pero, antes de ver el tráiler, bueno, ya lo habréis visto el tráiler, quiero explicaros un poco cómo funciona la marca, por qué se llama así, qué significado le da al modelo, al vehículo, todo lo que engloba la marca, antes de enseñar el diseño final del coche. Para la selección del nombre a la marca, quería que le diese un diseño, un estilo y una personalidad al coche relacionadas con objetos, animales o historias relacionadas con España, ya que quería que se viese perfectamente de dónde viene el coche. Así que empecé a hacer una lista con objetos, historias o animales míticos relacionados con España, y cada uno de estos tiene una historia o un atributo súper interesante, así que os invito a que los busquéis por internet. Finalmente me quedé con Mako, tanto por su nombre de una única sílaba, conciso, preciso, y muchas de las atribuciones que tiene este animal, que ahora veremos, casan muy bien con la actitud y personalidad del coche. Y al alcanzar tan altas velocidades también es capaz de realizar saltos por fuera del agua de más de 6 metros. También es capaz de alcanzar estas altísimas velocidades gracias a que cuenta con una hidrodinámica espectacular. Así que ahora sí que sí, os presento al Mako One.
está claro que cuando creas un diseño de lo que sea, de una taza, de un vehículo, de un camión, de un edificio, siempre tienes unas inspiraciones principales para poder desarrollar tu propio diseño. Y este modelo no es una excepción. Así que ahora vamos a comentar los renders viendo cuáles son las inspiraciones finales que han acabado creando este diseño. Yo qué os voy a decir, me parece un coche súper bonito, súper elegante. Por favor, dejad en los comentarios qué os parece el diseño. Si os parece una auténtica basura, pues decir, oye, me parece aquí una mierda, yo cambiaría el frontal, las luces no me gustan. Cualquier comentario ayuda. Si empezamos describiendo la parte superior, lo más llamativo son los túneles de viento que atraviesan todo el coche, desde casi el capó hasta el final del coche, inspirados, que ya lo habréis pensado, en el McLaren 720S, así como los orificios finales, aunque a estos dos orificios finales sí que se les ha dado una vuelta aerodinámicamente hablando. Habrá muchas partes del vehículo que tengan fines aerodinámicos, no es solo estética, esto tiene su funcionalidad aerodinámica que no sé si me va a dar tiempo de explicar. Para realizar el diseño de la luneta trasera me he inspirado, ya muchos lo estaréis pensando porque es obvio, en mi coche favorito y el más atemporal de la historia del automovilismo, o de los más atemporales, Porsche 918, con esos dos escapes que salían directamente del motor, y en este caso en lugar de dos tenemos 6, 3 a cada lado, porque aquí también estamos haciendo referencia al tipo de motor que incorpora, un V6 atmosférico, por lo tanto tenemos un escape por cada cilindro. También quería hacer una propulsión muy similar al Porsche 918, que por cierto cuando salió en 2013, ojo cuidado, hace más de 10 años, batió el récord en Nürburgring por esta configuración híbrida que tenía, un V8 atmosférico junto con dos motores eléctricos, si mal no recuerdo. Así que sí, este vehículo también es híbrido. Si nos vamos a la parte delantera, la única inspiración que podéis ver, muy sutil, sobre todo si no habéis visto la parte 1, es que podemos ver la forma de la parrilla de Aston Martin, ese mustacho clásico que tienen los vehículos de Aston Martin. Porque la idea principal es que este vehículo fuese una especie de Valhalla, es decir, un coche súper deportivo híbrido, pero que pueda ser legal para la calle. Pero como veis, a medida que hemos evolucionado el proyecto, esto no tiene nada que ver con un Aston Martin. Solo ha quedado ese pequeño guiño en la parte frontal. Todo esto lo tenéis en la parte 1. Otra idea inspirada del McLaren 720S, que como estáis viendo me parece un coche espectacular porque es como un auténtico misil, o sea, es aerodinámicamente increíble, es incrustar los faros dentro de la carrocería del coche, con esa parte negra alrededor de los faros para darle mucho más profundidad, mirada y actitud al coche de que está cabreado. Un coche deportivo cabreado, pero ciertamente elegante, con estos toques de oro que estáis viendo, tal y como estaría tu novia en una cita antes de comer. Y la verdad, que deciros de la parte frontal, un poco egocéntrico decirlo, pero me parece una brutalidad la parte delantera, o sea, a mí me parece una obra de arte. Ponedlo en los comentarios, los faros me han quedado espectaculares. Mencionar también la parte de la nariz del coche. La idea principal es que sobresaliese un poco la nariz, exactamente igual como lo vemos en el McLaren Mercedes o Mercedes McLaren SLR, un coche mitiquísimo, pero que me parece que solo le queda bien a este coche, porque lo vi en mi modelo y parecía la babosa esta que mide a 3000 metros de profundidad, o sea, le hacía una nariz y un feo increíble, así que decidí invertirlo, es decir, darle profundidad a la nariz, que ahora sí que sí, le queda muy sutil y yo creo que le queda muy bien. De hecho, es de las únicas partes del coche que hacen referencia a un Fórmula 1, aunque queda otra, que igual la habéis visto ya, que es nada más y nada menos los pontones laterales de los Fórmula 1 de hoy en día. En esta vista podemos ver claramente la forma de los pontones, esos túneles que tienen los Fórmula 1 en los laterales para acelerar el flujo del aire y dirigir este flujo de aire donde queremos y darle el efecto deseado. Y por favor, si no te has suscrito, suscríbete, creo que realmente estoy haciendo muy buen contenido. Si te gusta el mundo de los coches, el mundo de la ingeniería, ingeniero eléctrico, suscríbete a este canal. Otra inspiración más la podemos ver en las salidas de aire de los hombros del coche, inspirados en el Koenigsegg Jesko, el coche más rápido del mundo de 0 a 400 a 0. En la parte inferior encontramos otro agujero para aliviar la presión en las ruedas delanteras cuando vamos a muy alta velocidad y reducir el lift en el eje delantero, y ya que estamos, sacar calor de los neumáticos y también de los frenos. En cuanto a las llantas, tampoco han quedado nada mal, con este color oro y con este diseño que le da un poco más de elegancia, quitándole muchísimo agresividad, porque tampoco quería que fuese un diseño súper agresivo y con muchas piezas de fibra de carbono expuesta. Quería que fuese un coche elegante pero también agresivo. También se le ha agregado a cada una de las llantas este bisel negro que rodea toda la llanta para evitar que el aire turbulento que se genera dentro de la rueda salga y estropee todo el flujo que va detrás del coche, tal y como podemos ver en la mayoría de vehículos eléctricos y en los vehículos de competición que quieren alcanzar altísimas velocidades para reducir el drag, la resistencia aerodinámica. Pinzas de freno con tonos en azul recubiertos con una textura rugosa para darle esa textura arena, ¿no? Que estuviese conectado también más con la playa, con el mar. Como veis, a través de este diseño estamos jugando constantemente con tres ideas principales: el mar, Mako, la elegancia y la aerodinámica. Amigos, qué decir de la parte trasera, madre mía, o sea, de los mejores culos que he visto yo en mi vida, real, 100% real, de las mejores también partes del vehículo, o sea, madre mía, la verdad que me ha quedado impresionante.
Y no es porque lo he hecho yo, que también, pero es que, joder, es que aquí tampoco puedo ser muy objetivo. Tiene muchísima personalidad este diseño. Sí que puedes sacar, como he dicho, ciertas inspiraciones de otros vehículos, pero en conjunto nunca he visto un diseño así. Vamos a empezar por lo más llamativo, este LED Infinity que atraviesa todo el coche, dándole mucha más anchura visual al vehículo, así como en la parte inferior que podemos encontrar una hendidura que le da también muchísima más cadera y anchura al coche, inspirada en el Lotus Emira, pero muchísimo más agresivo. Como estáis viendo y os he comentado anteriormente, no estáis viendo ninguna pieza de fibra de carbono expuesta. En el caso de que hubiera piezas de fibra de carbono, estarían pintadas tal y como lo hace Koenigsegg. Siento que la introducción de piezas de fibra de carbono expuestas perdería un poco la elegancia y la personalidad de este coche. Otro pequeñito detalle es la tabla que separa las dos aberturas del difusor, inspirada en la entrada de madera que tiene los barcos, con estas franjas antideslizantes para que no te resbales en el barco. Otro detallito inspirado en el océano, en el mar. Otro elemento súper bonito y que también le da muchísimo carácter al vehículo son los retrovisores, inspirados en el diseño de ojo de Pagani. Y la gente que ame los vehículos como yo saben que los retrovisores de Pagani tienen un diseño espectacular. Es una obra de arte dentro de una obra de arte más grande, como es el vehículo entero. En cuanto a la explicación de la aerodinámica completa del vehículo, creo que la dejaré para la parte 3 porque no nos da tiempo de explicar todos los elementos aerodinámicos que tiene este vehículo. Aunque os dejo por aquí otros renders donde se ve perfectamente por dónde pasa el aire, por dónde sale y el efecto que tiene en el coche. También en la parte 3 os mostraré los 3 diferentes modelos que hay del Mach One. 3 modelos invariables de diseño, es decir, no los puedes configurar, solo hay 3, haciéndolos también más únicos. Os dejo por aquí una imagen para que os podáis hacer una idea cómo serían estos 3 coches. Ya os he enseñado uno, el original, el azul, pero quedan otros 2 más. Un aspecto que también le da muchísima exclusividad al coche, es decir, solo saldrían 3 modelos con estos 3 colores, no hay más, no hay ninguna configuración posible. Y hasta aquí el vídeo, el coche que ha partido desde cero, desde un trozo de papel hasta un renderizado que yo creo que sí que se ve perfectamente y claramente cuál es la idea, los objetivos y la personalidad del coche, juntando eso sí las inspiraciones y las ideas que tenía previas junto con la creatividad y la imaginación. ¿Qué os parece el diseño? ¿Os parece genial? ¿Os parece increíble? ¿Os parece una auténtica basura? Oye, pues yo cambiaría esto, tal, por favor, poned en los comentarios porque cualquier comentario es genial, perfecto, a mí me encanta escucharos. Y oye, coño, si encuentras a un inversor multimillonario que esté dispuesto a hacer esto, sería el sueño de mi vida. Este vídeo no lo van a ver muchas personas, pero yo sigo con una ilusión, que es lo primero que hay que tener, y convicción de que va a pasar algo gordo, ¿no? Y bueno, oye, si queréis etiquetar a Horacio Pagani y a Rimac, a Mate Rimac, que son unos auténticos cracks, para que vean esto, que yo creo que va a ser completamente imposible, remoto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.